hora vamos a saludar directamente con el director de Mercanalis, Beto Cortés. Con él vamos a conversar en esta mañana. Vamos a hablar sobre candidaturas de última hora, a quienes le contrarrestan. ¿Cómo estás, Beto? Buen día. Don Jaime, ahí estamos, ¿no? Ahí estoy. Ahí estamos. Lo estamos escuchando en ¿Qué tal? Buenos días. condiciones. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Beto. Bueno, Beto, sabemos que no tienes ahorita encuestas porque estos últimos días hemos visto que los candidatos los cambian, sale el uno, entra el otro se va a otro partido. Bueno, no sabemos qué va a pasar al fin porque el Consejo Nacional Electoral creo que por primera vez está haciendo todos estos movimientos que por último a veces no permite inscribir a los candidatos y que al final los inscribe, pero después vienen las impugnaciones como el caso de la candidatura de Álvaro Noboa. Beto, ¿cómo queda el tablero electoral ahora que Álvaro Noboa apareció en la contienda? ¿Qué va a pasar? ¿A quién le va a contrarrestar? Pero gracias, Jaime. Sí, gracias, Jaime, por la entrevista. Definitivamente estamos en una elección muy sui generis. Yo creo que se están dando cosas que no se han dado en otras elecciones. Estamos prácticamente cerca de completar 17 binomios que originalmente se pensaba que a lo mejor se iban a inscribir y mucho menos, ¿no? Se inscribieron bastante, se inscribían mucho menos, pero no. Prácticamente vamos a tener los 17 binomios. Está por definirse lo de Paul Carrasco con Juntos Podemos, que le dieron 8 días para completar la información que les hace falta. Y en el caso de justicia social, que es por eso el tema, un poco el antecedente a la pregunta que me estás haciendo, en el caso de justicia social, que prácticamente estaba descartado por parte del CNE, de decisiones del Tribunal Contencioso, etcétera, etcétera, resulta que ahora es como que le dieron la oportunidad de que haga todo de nuevo. O sea, no solo le dieron mucho más. Yo creo que en total son como 20 días. Por ende, esta situación de Álvaro Noboa la vamos a tener hasta finales de noviembre para realmente saber la calificación final que va a tener este binomio. Él ya está inscrito, ¿no? Pero no está calificado. Ahora, lo de justicia social fue bastante sorprendente. Recuerden que ellos tuvieron de candidato a Fabricio Correa. Luego él renuncia, ponen a otro candidato que no recuerdo el apellido, me acuerdo que termina en Nelo, Santonelo, Antonello, algo así. Anulan prácticamente al partido y ahora le dan una oportunidad. Incluso pueden hacer hasta primaria, o sea que Álvaro Noboa puede hacer borrón y cuenta nueva de la lista de asambleístas. Donde incluso en nuestro programa ya habíamos entrevistado a la que está liderando el Distrito 2, que es Wendy Espín. Vamos a ver qué ocurre, qué pasa, ¿no? Así que está inscrito, pero no está calificado. Y obviamente yo creo que lo que sucedió ayer con la impugnación manifestada por el Partido Social Cristiano y por el movimiento Creo, es donde realmente apunta los que se ven más afectados en esta primera parte. Álvaro le va a restar votos a todos. Pero para esta primera vuelta, sinceramente, desde nuestro último estudio que hicimos en agosto, y aunque ustedes dirán, bueno, no ha trabajado ni septiembre ni octubre, pero yo te diría que en buena hora por todos estos cambios, porque incluso el de agosto ya tuvo el problema que cuando terminamos de hacer la encuesta fue el retiro de Otto Sonnenhorner y de Álvaro Noboa. Ahora no hemos hecho mediciones, hemos estado observando lo que hace la competencia, pero sí hemos estado haciendo cosas cualitativas, ¿no? Focus groups. Y nos dábamos cuenta que prácticamente lo que coincidían, independientemente de quién iba primero, es lo que también se percibía en la gente a nivel cualitativo. Es decir, un Guillermo Lasso, un Andrés Arauz y por ahí un Jaco Pérez como las tres opciones principales que tenían los ecuatorianos. Pero con Álvaro, de seguro, a pesar, hay una percepción de que tal vez no es el mismo impacto por esta falta de constancia, de decisión, esta indecisión que ha tenido. Yo creo que no es la misma expectativa, pero igualmente el dueño del voto, y disculpe la expresión, del voto quechuchista de este país, se llama Álvaro Noboa. Beto,
En agosto que tú hiciste la última encuesta, ¿cómo estaba el porcentaje de Álvaro Noboa? ¿Lo encuestaste a Álvaro? Sí. A mí cuando me preguntan que dicen, no, es que Álvaro va a arrestar a Arauz, le va a arrestar a... mi respuesta es lo siguiente. Para mí, yo creo mucho en mis números y lo que nosotros hicimos en agosto es prácticamente para que hasta esta fecha tener claro cuál era el voto duro de los candidatos. ¿Ya? Y ahí es donde va mi reflexión. El voto duro que tenía un Andrés Arauz era prácticamente del 20%. Un 20% en votación bruta. ¿Eso qué significa? Que si se siguen manteniendo estos márgenes y niveles de votación nula, o sea, de votación inválida, como se le dice, ¿no? La votación nula, el ausentismo, más el voto en blanco, estamos posiblemente en esos análisis que hacíamos, que ese 20 en votación válida podía crecer a un 28, ¿ya? Sea que esté Alvarito, sea que esté Otto, sea que esté Nebot, sea que esté el que esté, esa era la votación dura medida hasta agosto de este año, ¿no? Que estamos hablando de 2 meses atrás. Pero para mí eso era lo importante. Y el voto duro de un Guillermo Lasso era del 10%, que podía crecer en una votación válida hasta un 15% exagerando. Por ende, ¿quién tiene mejor votación dura? La tiene en este caso Arauz. Cuando hablo de votación dura significa que ese es el voto que tú tienes, esté quien esté. ¿Ya? Y por eso es que había oportunidad para poder luchar. En esa, ya respondiendo a tu pregunta, en esa medición Álvaro Noboa ocupaba el segundo lugar con el 17%, casi 18, 17.6, algo así. O sea, prácticamente el 18%. Es decir, si la segunda vuelta hubiera sido el 15 de agosto, es decir, hace casi 3 meses, el 15 de agosto del 2020, si las elecciones hubieran sido, la segunda vuelta era entre un Andrés Arauz y un Álvaro Noboa. Eso es lo que ahora sí ya nos hemos decidido, a pesar de que lo de Álvaro va a tomar tiempo, necesitamos tener nuevos números en nuestra empresa, así que Dios mediante, a partir del 15 de noviembre vamos a hacer una medición bastante fuerte de 5,000 casos a nivel nacional, presencial, no por redes ni nada, o sea, con todos los elementos de bioseguridad, para poder ya tener números. Y vamos a jugarnos con 2 papeletas, mi querido Jaime. Una con Álvaro y otra sin Álvaro, para ver qué sucede. Por si acaso no vaya, lo saquen de la contienda. Pero sí es preocupante la candidatura de Álvaro, Beto, porque ayer inmediatamente el Partido Social Cristiano y creo los 2 partidos han presentado impugnaciones. O sea, eso quiere decir que sí preocupa porque esa candidatura va a pesar. Eso es lo que te trataba de decir. O sea, los más afectados de primera instancia es justamente este pacto por la presidencia de la República, porque no es un pacto para los asambleístas. Ahí tienen otro problema los de Creo y los social cristianos, sobre todo aquí en Guayas, ¿no? Pero lamentablemente quienes se van a ver más afectados en esta primera parte, en este primer round de la primera vuelta, es la alianza presidencial, porque ese crecimiento que tuvo Lasso fue el que realmente más captó de las mediciones que he visto de la renuncia anterior de Álvaro Noboa. El que creció fue básicamente Lasso. Ahora con esta presencia que está ahí, mira, de lo que yo veo y de lo que analizo, prácticamente seguimos manteniendo de que por declaración la gente se mantiene en un 60% de indecisión todavía de por quién va a votar. Y cuando se hace la simulación de papeleta, desciende al 40%. Y eso también ocurrió en agosto. Es decir, llevamos ya 3 meses con esa misma circunstancia, lo cual quiere decir que todavía hay neto un 40% que no ha decidido por quién votar y que a la larga eso va a conducir que por lo menos la mitad de ellos van a decidir el último día. La opción la siguen teniendo de una u otra manera la gran mayoría de candidatos. Es complicado, ya falta muy poco tiempo, ya menos de 3 meses, pero por esa condición es que yo puedo decir que todavía hay oportunidad para todos. Complicado y difícil porque ya
se nota que a pesar del poco, mucho esfuerzo que están haciendo el resto de candidatos, más allá de Lazo, ahora de Álvaro, de Yacu y de Arauz, prácticamente el resto está en un pelotón que no supera el 5%. Correcto, Beto. Le voy a dar paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que está desde Exteriores, que tiene más inquietudes. Gustavo. Muy bien, gracias, Jaime. ¿Cómo está, Beto? ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Qué tal, Gustavo? Hablemos un poco, buenos días. Buenos días. Hablemos un poco de este manejo de la percepción electoral, porque el cambio constante de las reglas de juego de esta lid que se aproxima cada vez más, se convierte en un obstáculo para que los actores políticos y también los ciudadanos podamos desarrollar pautas de conducta relativamente estables en función de los intereses que necesita el país. ¿Cuál es su opinión al respecto? Totalmente de acuerdo, o sea, totalmente de acuerdo, porque siento que más que una pregunta, definitivamente es una aseveración de lo que está ocurriendo, ¿no? Nos afecta a todos, a nosotros como empresa que estamos a nivel de consultora de marketing, es difícil. Yo tomé una decisión en vista de lo que está sucediendo. Ahora, yo creo que no es tanto que nos cambien las reglas de juego, ¿no? Las reglas de juego ya estuvieron establecidas en su momento, pero siento que no ha habido una completa difusión de las mismas. Y el otro problema es la interpretación de las reglas del juego, ¿no? Que de una u otra manera, por ejemplo, las impugnaciones que van a salir ahora para un Álvaro Noboa es el tema de los paraísos fiscales, el tema de la inversión en empresas de afuera, etcétera, etcétera, que ahí va a ser difícil que por ese lado impugnen, porque ya hubo una impugnación de ese tipo frente a la candidatura de Guillermo Lazo y que fue aprobada. Así que si más bien acá va a ser sorprendente que a lo mejor acá sí y con el otro no. Entonces yo creo que más que nada es en el manejo de la interpretación de esas reglas de juego que ellos mismos impusieron. Pero totalmente de acuerdo, estamos en un estado de indecisión, de una contaminación terrible, y acá que nosotros somos los reyes de los memes, aunque no lo creas, eso también afecta, ¿no? Estamos en una guerra de memes a nivel de redes sociales, que lo que hace es aumentar nuestro nivel de incredulidad frente a la política. Sí, un poco para entender esta regla de los juegos, me refería también más bien a la parte que imponen los candidatos, porque recordemos que Álvaro Noboa en principio prometió hacerse a un lado para permitir una coalición y definir la postura, en este caso de la derecha frente a la de la izquierda, ¿ok? Y de la noche a la mañana aprovecha la oportunidad de que este partido vuelve a las oportunidades de presentar candidatura y desconoce su promesa y simplemente pues se lanza, ¿verdad? Y hay la reacción del candidato Guillermo Lazo específicamente, quien en un principio muestra solidaridad por un binomio que era el de Arauz Rabascal, que estaba siendo impugnado y que hoy en día se vuelve contrario e impugna al de Álvaro Noboa. A eso me refería con este juego político, ¿no? Estas reglas que se están poniendo últimamente. Por eso te digo, o sea, las reglas están, la cuestión es cómo las interpretan, cómo las manejan y cuándo son a favor, cuándo no. Eso es lo que está sucediendo. Y no solo por los actores, pues también a nivel del CNE, ¿no? En el tema de imposiciones. Este juego de que hoy te apruebo, está aprobado, luego te descalifico. Oye, Paul Carrasco ya no era candidato, por ejemplo, en el caso ya no era, o sea, ya estaba totalmente, había decisión hasta el Tribunal de lo Contencioso. Sorprendentemente ahora tiene hasta 8 días para poder cambiar y volver a inscribirse. Lo de justicia social, lo mismo. Y eso es lo que creó esta gran oportunidad para que Álvaro Noboa prácticamente llegue a la sesión y hoy por hoy es la voz cantante de justicia social.
Hablemos un poco de la percepción electoral, porque también está influyendo esto de las figuras. Ahora ya las propuestas como que están quedándose a un lado, porque usted escucha hablar, bien decías hace un momento el tema de los memes, y el gran ganador de los memes ahora es Álvaro Noboa. Claro, bueno, eso genera percepciones, ¿no? Siempre el tema de las redes sociales inciden, pero no deciden. Y eso es lo que está ocurriendo en las últimas elecciones, y por eso es que a veces las percepciones que podemos tener, obviamente, es como nos genera incredulidad cuando vemos otros resultados. Otra cosa que es importante es saber que siempre todo lo que nosotros vemos en redes sociales es fruto de nuestro entorno, ¿no? Porque generalmente el que tiene cierta línea, tendencia o pensamiento no está obviamente compartiendo redes tal vez de otra línea de pensamiento. Ahora nosotros, en el caso de ustedes que están dentro del periodismo, nosotros que estamos a nivel del marketing político, ahí es como que nosotros vivimos un gran entorno. Pero, mis queridos amigos de Ecuador en Directo, esto representa no más allá del 40%. O sea, todo lo que nosotros vemos en memes, en lo que se comparte, etcétera, etcétera, estamos dentro de ese 40%. O sea, es impresionante, ¿no? Hoy salió tal cosa y prácticamente 4 de cada 10 ecuatorianos ya lo sabemos por ese nivel de virilización que tenemos, que dice que odiamos la política, pero nos encanta compartir los memes, comentar, compartir. O sea, nos genera de una u otra manera otro tipo de pasión ya, pero igual nos la genera. Pero ¿eso qué quiere decir? Que hay un gran 60% que prácticamente ya no come de la política, y disculpen la expresión, en el sentido de que pasa a un tema totalmente indiferente, que le puede llegar, pero no tiene ese impacto de los que vivimos dentro de este entorno político dentro del Ecuador. Aquí estamos en un 60-40. 40 que estamos ahí, que ya tenemos una decisión, etcétera, etcétera. Te pongo el caso en las redes sociales, por ejemplo, en Twitter. Muchos candidatos invierten en Twitter. Twitter, lamentablemente, y me gano enemigo a los señores de Twitter, ya no es una red de crecimiento para un candidato. En Twitter ya todo está dicho. El que tiene Twitter es porque es político y tiene una tendencia. ¿Ya? El crecimiento está en Facebook, está en Instagram, está en las otras redes. Y obviamente con cierto concepto de hacerlo. No porque está de moda el TikTok, todos los que van a hacer a veces hasta el ridículo en TikTok. ¿Ya? O sea, hay ciertas cosas que llevan su tiempo, pero Facebook e Instagram es donde está realmente el crecimiento, donde todavía se puede conquistar votos. En Twitter es una pérdida de tiempo. Tienes que estar, sí, porque obviamente es el ambiente político. Pero estamos, y yo estoy llegando a la gran conclusión, que el próximo presidente de la República va a ser decidido prácticamente solo máximo por el 60% de la población. Porque va a llegar el día de las elecciones y todavía vamos a tener un 30% que no va a ir, que va a votar en blanco o va a votar nulo. Mire estos dos pensamientos. Yo he tenido la oportunidad de conversar con una vendedora, dueña de una tienda, y he tenido la oportunidad de conversar con aquel trabajador que me ayuda a lavar el carro. Mire lo que piensan los dos. La de la tienda dice que ahora no sabe por quién votar, si por Alvarito o por el señor Lasso. ¿Por qué? Porque ella sabe que Alvarito Noboa tiene grandes amigos empresarios en Estados Unidos, pero que el señor Lasso, como un banquero, también tiene grandes empresarios, y que lo que necesita el país hoy en día es traer esa inversión. Por un lado, el pensamiento del señor que limpia los vehículos, las lavadoras de carro. Él dice, yo ya no creo en los banqueros ni creo en los millonarios, me voy por el otro lado, por apostar hacia esa iniciativa de recobrar los derechos sociales y irme al progresismo. Entonces, yo creería que sí hay una división muy grande en ese aspecto ahora con la presencia de Álvaro Noboa, especialmente en ese sector de poder económico que quiere llegar a la presidencia. Sí, sí, insisto y un poco repito lo que dije anteriormente. A quien se ve más afectado con la presencia de Álvaro Noboa es la candidatura de esta alianza entre socialcristianos y Creo. Porque Álvaro Noboa, sobre todo, lo que se demostró en el momento en que él se retira
y que tenía ese 18% de votación en el momento, prácticamente la gran mayoría fue captada por el voto de esta alianza entre Nebot y Lasso. Por ende, ahorita se va a ver afectado, ¿ya? Ahora, lo que yo creo que por el tiempo que se demoró Álvaro en tomar decisiones, es lo que está pasando, y en buena hora que usted cita a la señora dueña de la tienda, creo que me dijiste, esto es lo que está ocurriendo. Que si Álvaro no se hubiera retirado, hoy por hoy Álvaro estaría mucho más fuerte, mucho más solidificado, y la gente diría, voto por Álvaro. El tiempo que ha pasado, la campaña majestuosa no en cuanto a la calidad, sino en cuanto a la cantidad que ha tenido Lasso, es lo que está haciendo que esta señora diga, chuta, ¿y ahora por qué voto? ¿Por Lasso o por Noboa? ¿No? Entonces, ese tal vez es el problema que tiene que combatir Álvaro en los próximos días, aunque él tiene la fortaleza de que normalmente lo que expone se viraliza. Así que éxitos, ¿no? Tenemos hoy por hoy, ahora tenemos 4 opciones que están ahí, que creo que es lo que se va a reflejar, sin ánimo de sesgarme, es que lo que creo que se va a reflejar en la encuesta que vamos a realizar. Yo aspiro a arrancar diciembre y volver a toparnos en la entrevista, si me conceden, para contarles un poco ya cómo nos fue, cómo estamos con números propios, qué interpretamos, qué creemos, y prácticamente ya a 2 meses de la primera vuelta. Mientras tanto, se percibe que hay 4 opciones, incluyéndolo a Yacu, Álvaro, Lasso y Arauz, y que hay un resto que todavía tiene posibilidades, porque el que logra por ahí subir y obtener unos 15 puntos podría estar peleando una segunda vuelta. ¿Sí? Por el poco tiempo que tiene y porque la gran mayoría ha caído en las campañas comunes. No están siendo sumamente creativos, están confundiendo algunos de ellos lo ridículo para llamar la atención y obviamente no genera posicionamiento. Sí, ciertamente, Beto. Finalmente, la influencia externa podría definir la votación aquí en el Ecuador, y me refiero a 2 hechos en particulares que han llamado mucho la atención. Uno, el retorno del MAS en Bolivia, y otro, lo que está ocurriendo en Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden. ¿Puede afectar eso o influir dentro de nuestra votación? Influye, por supuesto que influye. No es decisivo, ¿no? Porque igual, ya te digo, o sea, como están las cosas de nivel de indecisión de la gente por la pérdida cada vez más fuerte de credibilidad en la política, cualquier cosa puede pasar el último día. Repito, desde mi punto de vista, mínimo el 20% del electorado, 2 de cada 10 ecuatorianos, se van a decidir el último día de las elecciones. Y eso puede cambiar cualquier decisión. Peor en una segunda vuelta. Tremendo, enorme, ¿no? Así que, por supuesto que influye, porque eso lo que sí se percibe es que la gente que está con el correísmo, con el progresismo, con esta nueva tendencia revolucionaria, etcétera, etcétera, que bueno, ya no tan nueva, se sienten ratificados. Mira lo que pasó en Argentina, mira lo que pasó en Bolivia, lo que está de una otra manera sucediendo en Estados Unidos. O sea, incide mucho porque solidifica, le da fuerza, le da fortaleza al que ya tiene decidido su voto, y que prácticamente, según nuestra última encuesta, era la 4ª parte de la población. Así que influye, no es decisivo porque todavía hay un gran porcentaje. Todavía tenemos que, a pesar de que se le pregunta directamente, que se hace simulación electoral con papeleta y toda la cuestión, todavía hay 4 de cada 10 ecuatorianos que no saben por quién votar, y que incluso están, hasta antes de la presencia, estaban más bien tendiendo a votar nulo, no presentarse o votar blanco. Imagínate que hubiera pasado con esa sugerencia que por ahí dijo una ministra de que ya la papeleta de votación no sea un documento obligatorio. Imagínate que hubiera pasado. Ahí sí hubieran ganado los de mayor poder económico, porque para que la gente vaya a votar tendrían que haberle puesto taxi.
Muchas gracias, Alberto, por tu participación y respuesta a mis preguntas. Jaime, continúa usted en estudio. Gracias, Gustavo. Solo una última pregunta porque ya estamos con el tiempo. Beto, Listo. ¿por qué Álvaro logra captar un voto sorpresa en este momento? Porque Álvaro tal vez ni él mismo se esperaba que podría tener esta aceptación que tiene ahora. ¿Será que los memes lo han mantenido a él dentro del asunto político? ¿La gente no lo olvida por esto? Mira, yo siento que tiene que haber habido temas de corte personal en un principio, porque en estas elecciones, y yo no es que he conversado con Álvaro Noboa, he tenido la oportunidad por mi tema de asesoría, más que consultoría, lo mío es básicamente una asesoría. Yo me he reunido por unas 3 ocasiones con su brazo derecho, la abogada Silka Sánchez. Mis saludos si nos está escuchando y viendo. Porque dentro de nuestra lectura y de lo que había venido creciendo en anteriores elecciones, y disculpan la expresión, es este voto que en Argentina se lo llama de otra manera más feo. Aquí por lo menos digamos que es ese voto quechuchista, ese voto que me importista, que ha venido creciendo no solo en los millennials, sino a nivel de la población en general, y que es un voto sumamente importante. Es de la gente que vota por el papel, que vota por prácticamente con un nivel de indiferencia total y que puede elegir cualquier cosa, que incluso puede hacer, y disculpen la expresión, hasta por joda. En ese gran electorado, donde está ese voto que me importista, ese voto de es donde realmente, y como dije al principio de la entrevista, el dueño de eso era Álvaro Noboa. Y me reuní un poco para decirle que sentía que Álvaro tenía las mismas oportunidades electorales mucho más fuertes que en las 3 últimas anteriores, ¿no? Recordemos que es muy conocido el comentario de que Álvaro ganó las elecciones con Yamil Maguad, ¿no? Eso es parte de la historia. Desde ahí siento que no tenía tanta oportunidad como la que tiene ahora, porque a través de lo que él hizo y que se viralizó en memes que a lo mejor eran graciosos, permitió que su crecimiento de conocimiento sea uno de los más altos del Ecuador. Solo Álvaro Noboa y Rafael Correa se pueden dar ese lujo de tener casi el 99.9% de conocimiento en este país con tendencias positivas. También tiene negativas, por supuesto, pero con tendencias positivas. Y el que le sigue es un Lenín Moreno, que obviamente tiene más bien tendencias negativas que positivas. Un poco por concluirte, yo creo que Álvaro debería haber sabido, o siento que él sabía que esta era una de grandes oportunidades. No entiendo, lo que no entiendo es por qué tomó esa decisión inicial de retirarse. Yo creo que tuvo que ver algo personal. Y a lo mejor, estoy haciendo una interpretación, ¿no? A lo mejor yo creo que después, cuando se dio cuenta que a pesar de que no estaba en las encuestas, seguían diciendo que era una opción, yo creo que tuvo que haber algún tipo de arrepentimiento. Y esta opción que de la noche a la mañana surge de un justicia social que tiene prácticamente 20 días para poder inscribirse nuevamente, yo creo que ahí dijo, vamos nuevamente, esta es la oportunidad y adelante. Beto, la última. Ya. En las últimas encuestas que se han presentado, encuestadoras como la de Santiago Nieto, ubican a Alianza País con un 5%. Ese porcentaje que tiene Alianza País, ¿es un voto de ellos, de Alianza País, o es un voto confuso, tal vez de la gente que cree que todavía Rafael Correa es de la misma lista, por decir la gente que vive en el sector rural?
Sí, yo totalmente de acuerdo con esta hipótesis que estás mencionando. Yo creo que es más un voto confuso. No creo que tenga el 5, yo creo que debe tener un poquito menos. Y esto también se comprueba. Yo participé con varias campañas en las elecciones del año pasado para alcalde, y ahí prácticamente lo que era una complicación entre lo que eran los candidatos, en este caso de la lista 5, con los candidatos de la lista 35, ¿ya? Y yo creo que le faltó tiempo a la lista 5 en ese momento, pero si tú te das cuenta, tuvo unos muy buenos resultados. En la mayoría de los 221 cantones, la lista 5 estuvo en el segundo o tercera opción. Y obviamente con ese voto 35. Pero yo creo que las cosas han ido cambiando y definitivamente desde esa elección hasta la fecha, ya el tema 35 es prácticamente una utopía, ¿no? Pensar de que tienen más allá del 5%. Beto, muchas gracias. Y oye, y es una locura, ¿no? Que dentro de esa línea hay varios candidatos, ¿no? Así es. Porque no tan solo es Jimena Peña. Y justo la candidata que es de la lista 35, yo lo que le escucho es que reniega de la acción gubernamental. No, ya dicen ellos mismos que no son candidatos del gobierno, que el candidato del gobierno es Juan Fernando Velasco. Entonces ahí hay... Sí, o sea, entonces tienen varios candidatos la 35. Beto, muchas gracias, Beto. A las órdenes. Gracias a Beto Cortés, director de Mercanalis. Hemos hablado sobre candidaturas de última hora, a quienes le contrarrestan, a quienes se le llevan el voto. Ya nos dijo Beto Cortés.